La llamada telefónica llegó con violencia en una noche ventosa al final de un frío de noviembre. Mi teléfono vibró ruidosamente sobre la mesa, sacudiendo el vaso de agua junto a mi cama, haciendo que las gotas del vaso se derramaran por los lados. Desperté de golpe, girando para agarrar mi teléfono. Leí el nombre que recorría la pantalla y puse el teléfono en mi oído. ¿Hola? Mi hermana estaba al otro lado de la línea, llorando, y había gritos en el fondo, fuertes, como si alguien estuviera muriendo. Los gritos se detenían y luego comenzaban de nuevo, más fuertes que antes. Jason, ¿estás ahí? Dijo, presa del pánico, sollozando. Su voz iba y venía. Apenas podía oírlo por los gritos. Eddie, ¿qué pasa? Respondí, frotándome los ojos. Me senté en la oscuridad, buscando el interruptor de la lámpara. Lo encendí y salí de la cama. Los gritos seguían haciéndose más fuertes y sonaban como si Jason estuviera justo al lado de quien quiera que fuera. Se está muriendo, creo que se está muriendo. ¿Quién se está muriendo, Eddie? ¿Qué está pasando? Yo lo golpeé, no lo vi venir, simplemente salió de la carretera. Eddie empezó a sollozar incontrolablemente. Los gritos se convertían en un gemido agudo y llegó un punto en el que no podía distinguir cuál era cuál. Puse el teléfono en altavoz y lo puse en el volumen más bajo que podía. Me vestí rápidamente, me llevé las llaves y la cartera. Salí de mi apartamento y el viento me golpeó con toda su fuerza. Mis manos se entumecieron, mi cara y mis dedos ardían por el frío. Corrí lo más rápido que pude al estacionamiento y subí a mi auto. ¿Dónde estás?, pregunté, arrancando el auto. Mis manos temblaban al volante. Eddie seguía llorando, jadeando al teléfono al borde de un ataque de pánico. Me sorprendió que no hubiera tenido uno ya. Eddie, respira hondo y escucha mi voz, repetí. Comenzó a calmarse y sus sollozos se convirtieron en un llanto constante. En algún momento del camino hacia mi auto, los gritos se convirtieron en gemidos. Apenas podía oír al hombre de fondo. Yo sabía que no viviría mucho más. Estoy aquí, respondió Eddie, suspirando. Olfateó y se pasó el teléfono a la otra oreja. ¿Dónde estás?, yo pregunté. Estoy en Holloway Creek Road. Maldije en voz baja y puse marcha atrás. Por supuesto, era Hollow Creek Road. No podría haber sido en ningún otro lugar, tal vez en la carretera o en un barrio. No, tenía que ser ese camino. Fue solo la suerte. Esto saldría en todos los periódicos, provocando que toda la ciudad entrara en pánico y excitación. Déjame explicar. Hollow Creek Road es una carretera secundaria a las afueras de la ciudad, que es comúnmente sabido que no se debe conducir por ahí, especialmente cuando es de noche. Durante años se han difundido informes en los periódicos y en el boca a boca de los lugareños sobre el lugar. Desde extrañas desapariciones, ovnis y pie grande hasta incluso cambiaformas. La carretera es un lugar de leyenda local en todo el valle, pero si me preguntas, creo que la mayor parte podría atribuirse a la histeria colectiva.
Las circunstancias más inusuales tienen explicaciones normales, pero al vivir en una de las ciudades más pequeñas de Virginia, los lugareños no pueden evitar querer un poco de notoriedad, una pequeña gota de entusiasmo o atención de vez en cuando. Point Pleasant, Virginia Occidental y la leyenda de Moodman es un gran ejemplo de esto. Mi ciudad y la leyenda local de Hollow Creek Road y sus sucesos no son diferentes. Está bien, estoy en camino, dije, tratando de ocultar mi molestia. Gracias Jason. Tienes que llamar al 911. ¿Me escuchaste? Si el hombre se está muriendo, necesita una ambulancia, Eddie. Eddie guardó silencio al otro lado de la línea, cuando, de repente, la llamada telefónica terminó sin previo aviso. No lo creí ni por un segundo, hasta que revisé mi historial de llamadas. Intenté volver a llamar, pero era enviado directamente al correo de voz. ¡Mierda! Dije. Puse el auto en marcha y aceleré hacia la oscuridad. El viaje no pudo haber sido más largo. No revisé mi teléfono en todo el tiempo, al menos no tanto como debería haberlo hecho. Estaba acelerando por caminos vacíos, tomando curva tras curva. Después de un tiempo al volante, el camino se convierte en una mancha de luz y oscuridad. Las líneas de puntos blancas se fusionan en una sola. Las dobles líneas amarillas parecen desaparecer del pavimento hasta que hay una carretera en blanco llena de espacio. Esto es lo que creo que es tan aterrador de cualquier tipo de carretera secundaria por la noche. No hay líneas en esas carreteras. Es solo espacio. Conducir allí de noche, solo con tus luces y los árboles a tu alrededor. Solo Dios sabe cómo puedes realizar un seguimiento de dónde estás, qué es real o qué es una ilusión. Todas las carreteras secundarias tienen esas cualidades. Una sensación de aislamiento completo, humo y espejos, apenas velando para ocultar algo mucho más siniestro detrás de ellas. Giré por Hollow Creek Road y conduje a paso constante. Mantuve las luces altas encendidas y doblé lentamente las esquinas, manteniendo la vista en el bosque, en busca de ciervos y en la carretera para detectar a otros conductores. Por un momento, no hubo nada más que árboles y camino. Pero al poco rato, me detuve en medio del camino para revisar finalmente mi teléfono. Nada, ninguna notificación, y tampoco había señal. Por supuesto, siempre podría usar la llamada SOS de emergencia en mi teléfono si necesitáramos ayuda. Por un momento lo consideré, mirando el teléfono rojo de ayuda en mi celular. Respiré hondo, apagué el teléfono y seguí conduciendo, mirando hacia atrás ahora. Debería haber sabido lo malo que iba a hacer por la forma en que ese hombre había estado gritando. Pero no puedo culparme por cosas que pudieron haber sido, solo por las cosas que son ahora. Y hay muchas cosas ahora, te lo puedo asegurar. Después de lo que parecieron horas, finalmente me encontré con el accidente. Aunque desde mi punto de vista no parecía ser tan grave. El auto de Eddie estaba en medio de la carretera, aparentemente estacionado. No podía ver nada delante de él, al menos no desde mi punto de vista. Eddie tampoco estaba a la vista. Me detuve a un lado del camino y salí del auto. El viento volvió a golpearme con más fuerza esta vez, casi tirándome al suelo. Me apoyé en el capó de mi auto y caminé hacia la escena. La puerta del lado del conductor del auto de Eddie se abrió de golpe y él salió torpemente, tropezando hacia mí, llorando y diciendo mi nombre. Se estrelló contra mis brazos y lo sostuve. Él
Olía a sangre, a monedas de 1 centavo y estaba en su cabello y en su ropa. También había un olor a musgo en él, como si no se hubiera bañado en días, lo cual no era normal en él. Eddie era un fanático de la limpieza. Jason, te tengo, le dije, abrazándolo. Pasé una mano por su cabello y lo besé en la cabeza. Sosteniendo su cabeza entre mis brazos, le pregunté: ¿llamaste a la policía? Sacudió la cabeza en negación. Mi teléfono está muerto, por eso se cortó la llamada. Lo miré a sus ojos y me miró fijamente, temblando. Por alguna razón, parecía vacío, como si su rostro hubiera sido moldeado para parecer de esa manera, no controlado por músculos o ligamentos. Era como si estuviera esculpido de alguna manera. Escucha, quiero que subas a mi auto. Caliéntate, toma mi teléfono y llama a la policía usando el SOS de emergencia, le dije, entregándole las llaves de mi auto. Eddie asintió y tomó mi teléfono. Noté que sus manos también estaban ensangrentadas, las uñas agrietadas y cubiertas de tierra. Me preguntaba cómo había dejado que se pusieran tan mal. Después de eso, quédate en el auto mientras voy a echar un vistazo. ¿Está bien?, añadí. Está bien. Él asintió. Está bien, te amo. Todo estará bien, lo prometo. Le di un último abrazo y le entregué mis llaves. Las tomó y caminó hacia el auto, luchando por agarrar la manija. Cayó en el asiento del pasajero y cerró la puerta lentamente. El auto arrancó y luego me dirigí hacia el accidente. En el lugar donde se había detenido el auto, casi parecía como si hubiera sido un montaje. El auto había derrapado hacia un lado, con marcas de neumáticos negros detrás, en un último esfuerzo desesperado por detenerse. Los faros aún brillaban, y cuando miré hacia la puerta del lado del conductor, pude ver lo que había en el camino frente al auto. Era un hombre, completamente desnudo y cubierto de sangre. Tenía cortes por toda la espalda, abiertos como bocas ensangrentadas. La sangre salía de todos ellos, como si fueran dedos recorriendo su piel. Estaba pálido a la luz y el rojo brillaba casi en un tono rosado. El hombre no se movía. No había gritos ni gemidos. Caminé hacia él lentamente, acercándome cerca del suelo, tratando de evitar el charco de sangre a su alrededor. El viento sopló con más fuerza y casi me derribó al suelo mientras me agachaba junto al hombre. Toqué su espalda y estaba helada. Tenía miedo de que, si tocaba la sangre, mis dedos se pegarían a él como una lengua a un poste de metal helado. Los cortes gigantes eran numerosos. El accidente no podía haber causado esto. Algo no estaba bien. ¿Qué carajos?, murmuré, tocando el cuerpo. No quería verlo de frente por miedo a enfermarme, pero sabía que tenía que hacerlo para honrar el recuerdo de este hombre, aunque también tenía curiosidad por ver si era horrible por detrás, qué peor podría ser su parte delantera. Me mordí el nudillo y respiré en mis manos. Mi aliento flotaba alrededor de mí, como una densa niebla cuando solté mis manos. Finalmente me moví hacia el frente. Sus brazos y el pecho estaban cubiertos por los mismos cortes de aquí para allá, uno sobre el otro en diagonal. Tenía que haber sido algún tipo de animal. Sus genitales habían sido removidos completamente del cuerpo y no estaban a la vista. La cabeza del hombre estaba bajo el brazo y el rostro mirando hacia la acera. Por el charco de sangre que había allí debajo,
Supe de todos modos que no quedaría mucho de su rostro, pero tenía que ver. Necesitaba saber cómo era. El viento aullaba en la noche, empujando los árboles uno contra otro. Crujieron y se golpearon unos a otros, resonando como huesos. Escalofríos recorrieron mi cuerpo hasta mi cuello, donde se me erizaron los pelos de la nuca. Me agaché más cerca del hombre y estiré mis manos hacia su brazo. Mis dedos se cerraron alrededor de su muñeca, que no parecía tan fría, considerando que estaba cerca de su boca. Cerré los ojos y respiré profundamente. Levanté su brazo y lo lancé hacia un lado. Cuando abrí mis ojos, lo que estaba viendo no tenía ningún sentido. No había manera posible de que lo tuviera. Mi respiración se detuvo y lentamente me levanté y me alejé del cuerpo. Tenía toda la cara cortada. La boca estaba abierta y le faltaban los dientes y parte de las encías. Le habían arrancado un ojo que yacía en el pavimento como una pelota de golf en juego. Fue sorprendente para mí poder incluso reconocer una cara entre toda esa sangre, lo cual debería haber sido lo último que tenía en mente. Sabía exactamente a quién estaba mirando. Era Eddie. Era el rostro de mi hermano, aplastado contra el pavimento, con sangre helada filtrándose por sus labios. Mi hermano, que yacía completamente inmóvil y muerto en el suelo. Mi estómago dio un vuelco y sentí un tirón en la garganta. No había nada que pudiera vomitar. Jadeé en seco y seguí caminando de regreso, alejándome de los faros. Ahora todo se había puesto patas arriba. La llamada telefónica, el viaje hasta el lugar, la interacción con Eddie. ¿Eddie? Con quien había hablado por teléfono y en persona, y que ahora estaba sentado en mi auto. No era mi hermano. ¿Por qué no había llegado todavía la policía? Metí las manos en mis bolsillos para buscar las llaves y entonces lo recordé. Él las tenía. Casi me reí de lo terrible que era. La pura conmoción casi me hizo reír. Lo ves en cada película de terror y lo lees en cada novela de terror. Sin teléfono, sin llaves, sin salida. Eres solo tú y lo que sea que quede. Y lo que quedaba allí para mí no era mi hermano. ¿Jason? La voz que me llamó vino del bosque. Fue un susurro bajo y ronco. Recorrió mi piel y mis oídos. Me encogí y me alejé de los faros, caminando rápidamente hacia el auto de Eddie, tirando del mango y bloqueando la puerta. Mierda. Jason, por favor. La voz suplicó, como un niño. Sonaba igual que Eddie, como había sonado cuando era niño, llamando a su hermano mayor para que lo salvara. Yo no respondí. Me escondí detrás de la puerta del pasajero y cerré los ojos. Los volví a abrir y miré a mi alrededor. No podía ver nada ni a nadie, pero sí vi unas cuantas rocas al costado del camino, de gran tamaño y con bordes irregulares. Jason. Te amo, Jason. Te necesito. Ese no eres tú. Susurré repetidamente. Entonces, la voz fríamente resonó en el viento, llevándola a través de la carretera y a todas partes a mi alrededor. Yo me estremecí bajo su peso. Solo sal, Jason. La voz susurró delicadamente. Me incliné hacia adelante sobre mis rodillas
y me arrastré hacia el borde del camino. Recogí la roca más grande que había y luego una pequeña más al lado. La sostuve en mis manos y me recosté suavemente contra el auto, esperando a que no me hubiera visto. Mierda, 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 mierda. Jason, sabes que te quiero. La voz rió entre dientes, en un tono que sonaba idéntico al de Eddie, excepto que estaba entrecortado. Se había fusionado la voz del Eddie mayor con el Eddie más joven en una rápida sucesión. En un solo movimiento, me levanté sobre un pie y me agaché al costado del auto. El faro me cegó por un momento y luego pude ver claramente al otro lado de la calle donde estaba mi auto. La puerta del pasajero estaba abierta y unas pisadas embarradas arrastraban por la acera, dirigiéndose hacia el bosque, hacia la oscuridad. Más allá del auto, pude ver una figura en el bosque. Estaba quieto, era esbelto y era negro como boca de lobo, incluso en la oscuridad. No podría decir si me estaba mirando, pero tenía que correr el riesgo de que aún no lo hiciera. Tiré la piedra más pequeña al costado de mi auto, cerca de una de las ventanas traseras. Inmediatamente después, me levanté sobre ambos pies, levanté otra piedra y rompí la ventana del asiento del pasajero. Se agrietó, pero no se rompió. Fue entonces que escuché el rápido golpeteo de pasos desde la distancia. Entré en pánico y golpeé la ventana nuevamente, esta vez logrando hacerla añicos. Frenéticamente metí la mano, me corté los dedos con el cristal y tiré del mango desde dentro. La puerta se abrió y salté dentro. Me subí al asiento del conductor y busqué a tientas el contacto. Sentí las llaves allí y encendí el auto. Miré por la ventana a mi lado y por un momento vi a quien parecía ser Eddie, parado en el lado del conductor de mi auto. Él me estaba mirando sin emoción alguna en su rostro. Luego sonrió, revelando grandes hileras de dientes tan filosos como agujas. Su mandíbula se dislocó y se abrió ante mí, riéndose, con una risa tan estridente que parecía atravesar la noche y mis oídos. Grité y puse el auto en marcha, acelerando a fondo por la carretera, ignorando todo lo demás. Grité no sé cuánto tiempo y lloré y golpeé el volante. Encendí las luces altas y seguí conduciendo, sin reducir la velocidad en ningún momento. Cuando reduje la velocidad, me detuve en medio de la carretera. Respiré hondo y mantuve las manos en el volante. Levanté las manos, hundiendo el rostro en ellas y sollocé. Los días posteriores apenas puedo recordarlos. En algún momento llegué a casa. Me desperté en la parte trasera del auto de Eddie, en el estacionamiento al lado de mi aparcamiento. Cuando los recuerdos empezaron a volver a mí, lloré durante días, junto con constantes pesadillas y ataques de pánico. Finalmente, presenté una denuncia de persona desaparecida después de que mi madre me llamara para hablar con Eddie. Ella había estado muy preocupada y había sido incapaz de comunicarse con él. ¿Lo has visto? Ella preguntó. Su respiración era rápida y llena de pánico. Apreté los dientes y contuve la respiración. No lo he hecho, mamá. No me ha llamado ni me ha respondido ningún mensaje de texto. Mierda. Ella sisió, colgándome. Unos días después de esa llamada,
Encontraron mi auto estacionado al costado de la carretera donde lo había dejado. Revisaron todo tipo de cámaras, pero ninguna de las cuales estaba cerca de Hollow Creek Road, considerando que era un área rural fuera de la ciudad. Las únicas imágenes que pudieron encontrar fueron de mi auto acelerando por la carretera en medio de la noche. En el auto encontraron sangre y piel, la cual era toda de Eddie. Me interrogaron, por supuesto, considerando que era mi auto con su sangre y piel, con el auto de Eddie fuera de mi aparcamiento y las imágenes de esa misma noche. Y la respuesta, al menos las que les di, les resultó veraz después del interrogatorio. En un ataque de pánico desconocido o de angustia mental, Eddie había conducido hasta mi apartamento, sin poder localizarme porque yo estaba durmiendo en mi apartamento. Dejó su coche y tomó el mío por razones desconocidas. Teniendo en cuenta que apenas había gasolina en el auto de Eddie, es posible que saliera corriendo y entrara en pánico. Pero esto no era seguro. En cuanto a la ventana rota y algunas cosas faltantes dentro del auto, muy bien podría haber sido un robo. Y de alguna manera terminó en Hollow Creek Road, con su sangre y piel en el asiento de mi auto. Y también un rastro que conducía al bosque. Para aclarar cualquier irregularidad por mi parte, agregué en una rápida mentira que mi hermano había estado sufriendo mucho estrés debido a sus clases universitarias, combinado con su trabajo a tiempo parcial. Además, les dije que tenía antecedentes de problemas de salud mental, al igual que el resto de mi familia, lo cual era verdad hasta cierto punto. Dije todo eso sin saber si lograría limpiar mi nombre. De momento lo dejé así. Nunca más me interrogaron y pasaron a otras cosas. No hubo menciones de los cristales rotos en la carretera y me dijeron que no habían encontrado cadáveres cerca del lugar. El camino estaba libre de sangre o cualquier otra cosa que pudiera haber sido atribuida a evidencia de los restos de Eddie. Me dijeron, no palabra por palabra, que después de adentrarse en el bosque, había desaparecido sin dejar rastro. Hubo grupos de búsqueda durante días, incluso semanas, pero no encontraron nada. Al final, todo se convirtió en callejones sin salida, y durante mucho tiempo, la ciudad estuvo en silencio. Han pasado años desde entonces y la desaparición de mi hermano se ha sentado en la larga y misteriosa historia de Hollow Creek Road. La conversación se ha calmado y desde entonces han ocurrido otras cosas extrañas, pero eso no quita la atención del frenesí que causó después de lo ocurrido. Se habló por todas partes y, como mencioné antes, sobre lo que sucedió en la noche en que desapareció y qué tipo de criatura se había apoderado de él para causar toda esa sangre. Pero esta charla nunca conduce a conclusiones, solo a especulaciones de la gente del pueblo desesperada por atención. Aunque ha pasado mucho tiempo, ya no salgo, y si lo hago, los residentes locales me reconocen y me bombardean con un montón de preguntas. ¿Estuviste allí esa noche? ¿Cuándo lo viste por última vez? ¿Vieron tu auto en las cámaras del semáforo? ¿Ibas a verlo? ¿Qué le pasó a Eddie, cariño? ¿Dónde está mi hijo? No puedo responderlas y nunca lo haré mientras viva. A veces me cuesta responder esas preguntas, aunque conozco las respuestas. No puedo comprender la verdad que podrían revelarme a mí o a cualquiera que la escuche. Es demasiado para soportar. Podría ser aplastado bajo su peso, aplastado contra una fría carretera alterna en medio de la noche. Desde entonces, he guardado una pistola en mi mesa de noche, por supuesto, por si acaso vuelve, o peor aún, si viene por mí. Me gustaría que hubiera una salida más fácil en todo caso.
A veces me pregunto qué habría pensado mi hermano en sus momentos finales. Si supiera lo que era esa cosa, si aceptó su destino o si luchó. Me gusta pensar que para él fue tan rápido como apagar una vela. Otras veces no creo que fuera tan fácil. Me imagino los gritos que escuché y no puedo evitar preguntarme si ese era él. Tal vez sintió que esa cosa le desgarraba la espalda y el estómago, que le rompía los dientes y le arrancaba el globo ocular. A estas alturas ya no me gusta reflexionar sobre ello. No sale nada bueno de eso. El único recuerdo de mi hermano existe ahora en las páginas de Wikipedia y en artículos periodísticos. Estoy seguro de que algún día será un documental y su nombre aparecerá en algún lugar de la mezcla. Quizá intenten entrevistar a mi familia y quizás lo consigan, pero nunca me sacarán nada. Lo que sea que se llevó a mi hermano, lo que se convirtió en él, está grabado en mi memoria. Y hago todo lo que está en mi poder para mantenerlo lo más lejos posible de mí y todo lo que ha sucedido desde entonces. Excepto que no es posible. Hay noches como esta, cuando está oscuro y hace frío, con el viento golpeando las ventanas de mi apartamento, silbando bajo las luces donde él me visita, siempre en la forma de mi hermano, siempre. Estoy seguro de que tiene otras formas, otras personas en las que podría transformarse, pero siempre elige a Eddie. Y a veces es agradable verlo, porque por un momento puedo fingir que es él, mirándome desde la calle, afuera de la ventana de mi apartamento, saludándome. Nunca devuelvo el saludo a pesar de mis tentaciones. El viento nunca le despeina el pelo, nunca lo derriba y nunca lo hace temblar. Él me mira fijamente y yo le devuelvo la mirada. Es como un horrible juego de quién puede apartar la mirada primero. Es gracioso cuando pienso en ello a veces. Eddie y yo solíamos jugar ese juego cuando éramos pequeños. Me pregunto cómo sabe eso. Me hace querer sonreír aún más. Y casi sonrío cada vez. Hasta que cada vez me devuelve la sonrisa. Con la mandíbula desencajada de su rostro, la oscuridad más allá de ella, con hileras blancas de dientes afilados como agujas y ojos de un color azul claro que brillan como joyas en un cofre del tesoro. Y luego solo se ríe y ríe y ríe. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like, compartir el video con tus amigos y activar la campanita. Si tienes alguna historia o anécdota paranormal que quieras compartir, abajo en la descripción te estaré dejando mi correo de contacto. Recuerda que yo fui el Jarvis y tus peores pesadillas son inmortales. Hasta la próxima.